el tema de la semana anterior, que hablábamos acerca de Belén, el lugar de la presencia de Dios. Belén, la ciudad de Noemí, su esposo y sus 2 hijos, que en ese momento, en ese tiempo, no gozaban, la ciudad no gozaba de buena reputación. Tal vez por eso Orfa, una de sus nueras, nuera de Noemí, cuando Noemí escuchó que de nuevo había en Belén comida, había pan, no quiso regresar con ella a la ciudad, o no quiso ir simplemente con ella allí. ¿Y cuántos, tal vez muchas personas, estarán como esta mujer, como Orfa en este tiempo, a quienes se les invita al templo, a la iglesia, y simplemente se les ha contado que tal vez allí no pasa nada y no quieren venir? Pero cuando el rumor o cuando la noticia es que en Belén hay comida, hay pan, hay presencia de Dios, hay poder, hay señales, entonces las gentes se van a volcar, hermanos, y van a llegar al templo para buscar al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero, hermanos, o quisiera en esta mañana pedir a Dios, de hecho pues creo que lo hacemos, que el Señor irrumpa en este lugar y en nuestras vidas. Yo personalmente le pido al Señor de tal manera que mi esposa y mis hijas un día puedan decir: yo estuve allí cuando Dios se manifestó, yo sé que es verdad todo lo que predica mi Padre. Hermanos, jóvenes, adultos, ancianos, Dios no tiene nietos y cada generación debe experimentar a Dios personalmente. Cuando el poder de la presencia del Señor es restaurado en la iglesia, ocurren 2 cosas. Noemí era una hija pródiga que había dejado su ciudad, a Belén, porque cuando la mesa llegó a estar vacía, entonces ella tuvo que irse de la ciudad. Pero cuando ella oyó que el Señor había visitado de nuevo su pueblo y que restauró el pan a la ciudad, ella regresó rápidamente. Mis amados hermanos, cuando Dios restaura su poder en nosotros, en la iglesia, los pródigos van a regresar a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Van a volver desde Moab, que es tipo del mundo, porque se han dado cuenta que hay presencia divina, hay poder de lo alto, de nuevo en nuestra vida, en la iglesia. Pero también no van a regresar solos. Yo estoy seguro que van a traer a otros con ellos a este lugar. Noemí regresó acompañada de su nuera Ruth, quien jamás había estado allí en ninguna oportunidad antes. Hermanos, los que no le han conocido al Señor van a venir, van a venir. Yo estoy seguro que cuando se manifieste el Señor en esa magnitud, en esa dimensión, la próxima ola de avivamiento traerá cientos de personas no salvas a Belén.
Gloria al Señor. Cuando ellos oigan que realmente hay alimento, hay presencia de Dios en esta casa, se van a precipitar por las puertas de entrada de la iglesia, del templo, y nosotros vamos a tener problemas en acomodar la gente. Yo no sé cuánto quisieran que eso pasara. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos comentar con toda sinceridad y ser muy realistas. A menudo muchos se encuentran tan llenos y tan satisfechos con otras cosas. Están contentos con los hermanos que ya tenemos, con algunos programas espirituales y sociales que hacemos. Hoy día estamos llenando de muchos eventos, de mucha programación, de muchos talleres, estudios, conferencias, retiros, campamentos, en fin. Y aunque eso es bueno, no es lo primordial. Pero es tiempo, hermano, para algo que yo llamaría el descontento divino. Yo creo que Dios no está satisfecho en este momento, para que nos haga esto recapacitar y reflexionar. Yo no sé usted, pero con todo el respeto lo digo, yo no estoy contento con lo que ahora tenemos. Yo sé que hay mucho más en el Señor. Nosotros hemos degustado mucho más de lo que Dios nos ha ofrecido, pero en este tiempo tenemos que reconocerlo. Estamos carentes de muchas cosas que Dios puede darnos. Yo deseo a Dios. ¿Cuántos deseamos a Dios? Yo quiero mucho más de Él. A mí me parece, y vuelvo y repito, con todo el respeto lo digo, que el enemigo nos está haciendo acostumbrar a sobrevivir en medio de una prosperidad terrenal y a tratar de subsistir como mendigos espirituales, de tal manera que una migaja de las cosas de Dios, del poderío que hay en Dios, nos satisface. Muchos tal vez mantienen atragantados de comida chatarra, hablando espiritualmente, para el alma, para el espíritu. Diversiones de la carne, que tal vez no se sabe realmente qué es estar hambrientos. Hermanos, la presencia de Dios produce salvación. La presencia de Dios produce sanidad. La presencia de Dios, el poder de Dios produce restauración. La presencia de Dios produce fortaleza. La presencia de Dios produce firmeza en la fe. Produce santidad y un avivamiento incalculable. Vea usted, por ejemplo, a la mujer desesperada con un problema de hemorragia de sangre incurable. Esta mujer estaba hambrienta y desesperada, y ella se abrió paso entre la multitud hasta llegar y tocar el borde del manto del Señor, porque tenía hambre, porque tenía deseo de alcanzar a Dios y ser sanada. Yo estoy completamente seguro que esta mujer no solamente deseaba tocar el borde del manto del Señor, sino que quería agarrarlo, quería tomarlo, quería abrazarlo completamente, pero ella sabía que no lo podía hacer, porque habían leyes que se lo impedían. Era una mujer enferma y con estas características no podía tocar a otra persona, y mucho menos cuando era una mujer tocar a un hombre, y peor aún, un hombre que no era cualquier hombre, era un rabino, era un maestro.
de tal manera que ella no se podía exponer a ser apedreada, a ser lapidada, porque si la descubrían que había tocado a Jesús, la podían matar. Pero ella dijo: si tan solo, no necesito mucho más, aunque quiero hacerlo, pero si tan solo tocar el borde del manto del Señor, sé que seré sana. Bendito el nombre del Señor. Con toda sinceridad, hermanos, sé que es el deseo del pastor Orbein y de muchos más. Y yo espero que Dios agarre, permítame la expresión, agarre hombres y mujeres en esta iglesia y nos haga tan obsesionados por la manifestación del poder de Dios que no nos podamos detener, porque una vez esto ocurra ya no querremos solo un toquecito de bendícenos Señor, sino que vamos a querer en todo momento, en todo lugar, que la presencia manifiesta de Dios sea real en nuestras vidas. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pero uno de los primeros pasos para un avivamiento real es reconocer que nos encontramos en un retroceso y en un declive espiritual. No es fácil reconocer eso. No es fácil reconocer que estamos medio mal, por no decir que mal. Porque, hermanos, a veces pensamos que estamos en medio de una supuesta prosperidad espiritual, pero necesitamos decirlo y reconocerlo. Vamos en declive. No estamos en el mejor de los momentos. Los vientos de prosperidad espiritual no corren por los pasillos de la iglesia. ¿Cuánto hace que la sombra de Jesús sanó a un enfermo? ¿Cuánto hace o cuál fue la última vez que el poder de Dios en un lugar como este hizo que alguien dijera: tengo que arreglar mi vida delante de Dios? Bueno, puede que esté sucediendo o haya sucedido, pero no lo es con mucha frecuencia como debería ser. Nuestro Dios no es un Dios de la escasez, no es un Dios de migajas, no es un Dios de momentos. Él es el Dios de la abundancia. Él es el Dios de todo poder. Él es el Dios de milagros, de señales, de prodigios. Él es el Dios que derrama de su Espíritu Santo en todo momento. Él es el Dios que nosotros tenemos. Es maravilloso. Por eso la Biblia dice, aquí quise tomar este pasaje de Samuel, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel fue un profeta en una generación de transición muy parecida a la nuestra. Yo creo que estamos en una etapa de la iglesia actual donde está sucediendo, está pasando una generación y está empezando otra generación. Nuestros ancianos, nuestros pastores que han tenido experiencias tan gloriosas con el Señor, están pasando esa etapa y nos están entregando un legado a las generaciones más jóvenes. Y estamos en ese momento de conexión y de transición. La Biblia dice que en tiempos de la edad temprana de Samuel, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, en ese periodo de acoplamiento, en ese periodo de transición. No había visión con frecuencia, dice la Escritura. Una noche el anciano sacerdote Elí se fue a su cama
Y por ese tiempo su visión se había deteriorado tanto que difícilmente podía ver. Parte de nuestro problema en la iglesia actualmente es que nuestra visión se ha vuelto borrosa y no podemos ver como deberíamos ver. No estamos mirando realmente cómo está el tiempo actualmente, o no nos queremos dar cuenta. No tenemos ese discernimiento claro de cómo está la iglesia actualmente. Es parte de nuestro problema. Nuestra visión se ha venido deteriorando. Hemos estado satisfechos con los procedimientos eclesiásticos y con la rutina normal como se hacen las cosas. Encendemos las lámparas, hacemos el culto como de costumbre debemos hacerlo, vamos como tal vez Samuel iba de un cuarto para otro, como si Dios todavía hablara en ese tiempo, pero cuando Él habla de verdad, así hacemos como Elí. Creemos que la gente está soñando. Cuando Dios se manifiesta de verdad, los ojos espirituales están tan empañados que no podemos verlo. Hay asombro cuando realmente Él se mueve en medio de nosotros, porque no estamos acostumbrados a verlo así cotidianamente, diariamente. Entonces hay una sanidad, hay un milagro, hay un prodigio, y el asombro es total, como si eso fuera anormal, cuando debería de ser normal. Bendito el nombre del Señor, porque estamos en el reino de Dios, y en el reino de Dios ocurren cosas sobrenaturales. Bendito el nombre del Señor, y debemos nosotros, hermanos, saber que eso tiene que acontecer. Alabanzas al Señor. Y como se le dijo a Samuel en el pasado, el sacerdote Elí se lo dijo, le decimos hoy a algunos, cuando Dios les muestra, cuando Dios les coloca, cuando Dios se les manifiesta, entonces decimos como Elí le dijo a Samuel: vete de nuevo a dormir. Sigue haciendo las cosas de la manera que te enseñamos, Samuel. Todo está bien. Siempre ha sido así. No, hermanos, no siempre han sido así las cosas. Y yo no estoy satisfecho con que sean así. Yo quiero más. Yo no sé usted cómo lo verá, pero cada silla vacía en los templos me grita o algo me dice en la mente: bendito el Señor, esa silla podría estar ocupada por un antiguo habitante de Moab. Bendito el Señor. Y dice que antes que la lámpara de Dios se apagara, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. La lámpara de Dios, hermanos, antes que la lámpara de Dios se apagara, porque la lámpara de Dios estaba débil y a punto de apagarse, pero eso no preocupó al sacerdote Elí. Déjeme decirle que uno muchas veces se inspira en otros, ¿cierto? Y lo dice uno para la gloria del Señor, porque uno estar al lado de hombres de Dios, ¿cierto? Como estos siervos, hermano Orbey y otros ancianos de nuestra iglesia, le inspiran la vida a uno. En realidad, esas palabras que muchas veces se manifiestan, no tratando de preocupar la iglesia, pero hay una cierta preocupación. Hay una preocupación, porque las cosas han venido cambiando mucho. Porque la iglesia no es la misma de 15, 20, 30 años atrás. La iglesia ha cambiado, está en un periodo de transición. Estamos resistiendo el mover del Espíritu Santo. Si será que me meto o me quedo donde estoy. Estamos en un momento de confort, de acomodamiento. Tenemos prosperidad terrena, pero
¿es la misma prosperidad espiritual que gozamos unos años atrás estamos viviendo en este tiempo? Dice que Elí no se preocupó por el estado espiritual, porque vivía en un estado permanente de semioscuridad. Hermanos, es tiempo de que admitamos de que la lámpara de Dios está débil en medio de nosotros. Sí, todavía alumbra, es verdad, pero las cosas no son como deberían ser. Miramos esa llamita vacilante que arroja su escasa luz de aquí para allá y de allá para acá, y decimos: oh, eso es avivamiento. Pero es tiempo de que la iglesia haga la voluntad de Dios y abra y ensanche su corazón a Él, para que Dios haga descender sobre nosotros el maná de su poder, el maná de su presencia. Es tiempo de que con hambriento esfuerzo, hermanos, abramos un hueco en los cielos a través del cual pueda empezar a abrirse ese lugar y llegar hacia nosotros la gloria, la presencia del Señor. No podemos estar como los creyentes de la Odisea, llenos y satisfechos, creernos ricos y que todo lo tenemos y que ya no tenemos necesidad de nada. No, ahora es cuando más debemos, o que nuestro corazón se produzca esa hambre, esa necesidad, ese deseo por las cosas de Dios. Es tiempo de que comencemos a buscar a Dios de verdad, con hambre, hermanos, con hambre, con pasión, con deseo. Es tiempo de que renazca en nosotros, mis hermanos, ese vivo anhelo por el poder de Dios, por las señales de Dios, por los milagros de Dios, y no solamente por esos dones, sino por Él mismo, por Dios mismo, para que la palabra que aquí se predique esté acompañada por las señales, milagros, sanidades que la deben de seguir. En esta mañana, qué bueno poderle decir a Dios con toda sinceridad, pedirle a Dios que nos vuelva hacia Él y que nos haga recapacitar de verdad, que no sigamos haciendo los procedimientos normales, lo que hacemos tradicional y acostumbradamente. Las cosas las hacemos muchas veces de una manera mecánica, de una manera rutinaria, sino que, hermanos, para Dios poder manifestarse, para Dios poder obrar, para Dios poder hacer lo que Él quiere hacer, primero que todo Él demanda de nosotros un reconocimiento de que las cosas no están bien en nuestras vidas. Voy a invitarles en esta mañana, porque quisiera dejar hasta allí este día, invitarlos a que oremos a Dios. Miren, está muy temprano todavía, pero yo quisiera en esta mañana invitarles a que nos volvamos a la oración, a que saquemos unos minutos para orar. Si usted cree como yo creo, y si no lo cree, respeto su forma de creer. Pero si usted cree que las cosas no están como deberían de estar en la iglesia, le voy a invitar a los que quieran venir aquí adelante y a los que quieran ahí en su silla, orar unos minuticos. Vamos a arrodillarnos a orar unos minuticos. Les voy a invitar, vamos a orar para que Dios, hermanos, haga algo en nosotros. Vamos a dedicarle unos minutos de este tiempo. Ahorita vamos a colectar la ofrenda, pero antes vamos a orar. Vamos a orar para que Dios restaure su poder en nosotros, para que Dios renueve su iglesia, para que Dios se manifieste de verdad en nosotros. Hermanos, para que cuando